Que quede muy claro, y con esto inicio mis reflexiones, este punto. Lo dije en la comisión y lo sostengo ahora ante este pleno. Claro que debemos sumarnos a todo lo que permita detener abusos en acciones que tienen que ver con esta crisis sanitaria en la que nos tiene esta pandemia. Los datos obligan a hacerlo. Tan solo en el estado de Puebla hoy, 7,796 defunciones. En el país, 161,240. Y en el mundo, ya ocupamos el tercer lugar en mayores fallecimientos. Claro que hay que detener los abusos y debemos partir, pues, de la buena intención que tiene esta iniciativa del titular del Poder Ejecutivo de nuestro Estado. Solo que debemos hacerlo atendiendo, sin lugar a dudas, a lo que las mismas normas nos van remitiendo. Porque, en efecto, no podemos ser omisos, pero tampoco podemos incurrir en ilegalidades o en actos inconstitucionales. Y por eso hago uso de la palabra compañeros, compañeras. En comisión a pregunta expresa, aseguraron que el bien jurídicamente tutelado de este dictamen en discusión es el económico. Lo comento porque para mí el bien jurídico tutelado debiese ser la salud de las poblanas y de los poblanos. Pero bueno, abundé en el estudio y en opiniones jurídicas de expertos en derecho penal, ya que, como ha sido costumbre en esta legislatura, hay iniciativas que la premura no nos permite abordarlas con detenimiento en el análisis y en el estudio para no cometer errores. Encontré desde la comisión alguna problemática, pero hoy nuevamente estamos, y quiero dejarlo en la mesa de esta legislatura, estamos ante una clara invasión de competencias por parte de esta legislatura. Pero en esta ocasión no iniciaré con una elaborada explicación doctrinal en materia penal de difícil comprensión. Me centraré en temas prácticos que permitan visibilizar la gravedad de legislar sin un estudio previo. En el país existen dos niveles de tipificación penal y de persecución de los delitos, conocidos con el nombre de fuero, a saber, el común y el federal. El primero, de competencia de las entidades federativas, es el fuero común, legislado por los congresos de los estados, perseguido por las fiscalías de los estados, y el segundo es competencia de la federación, legislado por el Congreso de la Unión y perseguido por la Fiscalía General de la República. Sería provechoso que pudiéramos saber con antelación si se entera la Fiscalía General de la República sobre este dictamen en caso de ser aprobado por el Pleno y posterior a su publicación en el periódico oficial, porque seguramente va a tener la oportunidad de iniciar alguna acción de inconstitucional por invasión de facultades. Pero regreso a los ejemplos prácticos de lo que queremos reformar en este dictamen. La fracción 21ª que se pretende adicionar contiene dos supuestos de cómo se puede encuadrar la conducta del tipo penal. Por un lado, abro comillas,
a la persona que venda u ofrezca en venta, comercio, entregue, distribuya o transporte sustancias que se ofrezcan como vacunas contra el SARS-CoV-2, falsificadas, alteradas, contaminadas o adulteradas, o que no estén autorizadas por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Esta misma redacción, compañeras, compañeros, ya se encuentra en otra disposición legal, pero de carácter federal. La Ley General de Salud, en su artículo 464 ter, señala lo mismo: a quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuye o transporte medicamentos, fármacos, materias primas, aditivos falsificados o adulterados. Le será impuesta una pena de 1 a 9 años de prisión y multa de 20,000 a 50,000 días de salario mínimo. Como podemos ver, compañeras, compañeros, se trata de la misma conducta típica. Una persona, que es el sujeto activo, que venda, ofrezca en venta, comercio, entregue, distribuya o transporte, que es el núcleo del tipo, es decir, la acción materializada, sustancias que se ofrezcan como vacunas, falsificadas, alteradas, contaminadas, adulteradas, etcétera, etcétera. Condición es que las vacunas no dejan de ser medicamentos, sean originales o no, autorizadas también por el COFEPRIS. Es decir, los elementos constitutivos del tipo que pretendemos incorporar a nuestra legislación son aquellos que ya se encuentran tipificados en una legislación federal por un tipo autónomo, compañeras, compañeros, que se encuentra dentro del catálogo de delitos especiales de la Ley General de Salud, y que en ninguna parte de la propuesta legislativa incorpora el tipo de fraude, como sería el engaño o el aprovechamiento del error. Esto provocaría, en el mundo de lo fáctico, en hechos concretos, pues, en el supuesto de que una persona cometiera esta conducta en el estado de Puebla, al detenerlo, estaríamos en la disyuntiva de presentarlo ante las autoridades locales o ante el Ministerio Público Federal. Porque como lo vimos, estaríamos ante el mismo tipo penal, pero con consecuencias jurídicas distintas. Es decir, es la misma conducta típica, solo que regulada por dos fueros distintos, el local y el federal. No podría existir un concurso de delitos porque se trata de la misma descripción típica. Es decir, se trata de la misma conducta delictiva, solo que descrita en dos tipos penales distintos, provocando con ello incertidumbre jurídica y violentando todos los principios del derecho penal. A nivel federal es un delito independiente y a nivel local sería un delito equiparado, lo que prácticamente es tomar cualquier tipo penal y equipararlo como fraude. Por citar un ejemplo, si tomáramos la descripción típica de evasión fiscal, que es un delito federal, y ahora lo incluimos en nuestro catálogo del fuero local acá en nuestro estado, en la figura de fraude. Ese podría ser un ejemplo. Lo más grave es que en Puebla la conducta de comercializar vacunas falsas sería un fraude. Es decir, sería perseguido por querella y alcanzaría beneficio de la libertad durante el procedimiento. Y a
nivel federal conservaría su gravedad, pero al no poder juzgar a una persona por el mismo delito, se generaría impunidad. Al tener este conflicto entre leyes, las personas que cometen este grave delito de comercializar vacunas falsas encontrarían en nuestro estado de Puebla leyes más benéficas para cometer sus ilícitos. De la redacción propuesta, que además es una copia de un delito que ya existe en el ámbito federal, el bien jurídico no puede ser otro que la protección a la salud. No es nada más la parte económica, como se dijo en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, porque no se está protegiendo la economía del que adquiera estos productos. Es decir, aunque fueran gratis o se vendieran a $1, el Estado lo que debe proteger es que esos productos no tengan la posibilidad de ser adquiridos por cuestiones de salud. Por eso también se incluye el concepto de transporte. Y todavía fuimos más lejos en el análisis, porque a la definición federal le agregamos el supuesto de que no estén autorizadas por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, lo que conlleva a que nadie podría comercializar vacunas originales, ejemplo lo que actualmente realiza el gobierno federal con otros países, sin autorización de COFEPRIS. La comercialización no se realiza necesariamente antes de la autorización de ciertas vacunas. Incluso ahorita están comprando vacunas sin contar todavía con la autorización de COFEPRIS. Como ha quedado visibilizado, el legislar en esta materia y lamentablemente esta buena intención del Ejecutivo puede convertirse en un desacierto jurídico, compañeras y compañeros. Hasta aquí el análisis de esa primera conducta que se regula en esta fracción. Pero por otro lado, y brevemente, porque ya tengo pocos minutos, también se pretende tipificar la siguiente conducta, abro comillas, o bien que siendo verdaderas, originales y autorizadas, no las entregue en términos de lo pactado, ya sea en establecimiento o en cualquier otro lugar. Para fines prácticos, esta segunda parte de la descripción típica claramente está regulando actos de comercio, que como todos sabemos, eso es materia federal, regulada por el Código de Comercio, es decir, el derecho mercantil. Al ser una materia federal, obliga que los códigos, como las leyes en la materia, se aplican para toda la República. Así el artículo 1 del Código de Comercio, por eso señala que los actos comerciales solo se regirán por lo dispuesto por el Código de Comercio. No tendría que tipificarse como delito, sino dirimirlo en tribunales de naturaleza mercantil. En el terreno de los hechos concretos, estaríamos, compañeras, compañeros, tipificando en Puebla que en caso de que una empresa farmacéutica transnacional no entregue en términos de lo pactado las vacunas, estaría cometiendo un delito, situación que ante la emergencia que vivimos actualmente se ha presentado en muchas ocasiones. Las mismas farmacéuticas no se dan abasto por la cantidad de demanda que hay en todos los países. Sé, compañeras, y con eso concluyo, que el voto de la mayoría será a favor para sacar adelante este dictamen. Sin embargo, compañeras, compañeros, era mi obligación hacer estos comentarios y dejarlos en la mesa.
hago votos para que esta aprobación, cuando sea vigente, no sea impugnable. Es cuanto, Presidenta.